Teníamos que iniciar la clase 3, que es lo que vamos a hacer ahora, y que trata básicamente sobre la cuestión de la energía y la hegemonía del dólar, y ambos están muy vinculados, ¿sí? Recuerdan que ya comentábamos en clases anteriores que cuando la Nixon suspende la convertibilidad oro-dólar, en el mismo año establece el acuerdo con Arabia Saudita para que el comercio de hidrocarburos se haga exclusivamente en dólares, y eso ha venido a sostener justamente la vigencia del dólar como moneda hegemónica, como moneda de intercambio mundial, justamente porque tenemos una economía basada en la energía y fundamentalmente en la energía fósil, y los hidrocarburos se comercializan en dólares, ¿sí? Pero antes de adentrarnos en esa cuestión, vamos a revisar un poco cuál es la situación de los principales países del mundo, cuál es, cuál es su riqueza, cuál es su población, cuál es su participación en distintos bloques económicos, ¿sí? En definitiva, lo que vamos a ver en primer lugar es cómo inciden estos países en el mundo. Y el hecho es que no todos tienen la misma capacidad de incidencia, ya que la incidencia que se puede ejercer depende de factores como el tamaño de su economía, el poderío militar, la participación en otros bloques, en bloques económicos y la preponderancia que se pueda tener en esos bloques económicos, o simplemente por el tamaño de la población, ¿no? O sea, digo pensando en China y la India, por ejemplo. La cuestión es que desde el punto de vista económico, lo que más define el poderío de un país es el tamaño de su PBI, el tamaño de su Producto Bruto, y que suele ser el factor explicativo más importante de la incidencia de ese país, ya que marca la capacidad de producción final de bienes y servicios de cada país. Así, en el cuadro de la página 2 del apunte, se pueden observar las relaciones entre las economías más importantes del mundo en cuanto a la medición de su PBI en billones de dólares a moneda corriente del año 2018, su participación porcentual en la economía global y la relación con su bloque de pertenencias, el cual se calcula en ese gráfico de la página 2 del apunte, exclusivamente para la Unión Europea y los BRICS. BRICS es como se denomina a un conjunto de países por sus iniciales: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ciertamente BRICS no es un bloque económico, no es un acuerdo comercial, no es un acuerdo político, militar, no es nada, es una sigla por la cual estos países que vienen a ser economías emergentes de gran tamaño se reúnen cada tanto y hacen una declaración conjunta, muy simpático, pero que no tiene mayor incidencia que esa, a diferencia de el otro bloque que se calcula en este gráfico que estoy refiriendo, en este cuadro de la página 2, que es la Unión Europea, que esa sí es una unión, porque el bloque de la Unión Europea es una zona de libre comercio, es una unión aduanera, es una unión económica y es una unión política. Es decir, todos los aspectos que se pueden ver respecto de acuerdos entre países, todos ellos son considerados, la Unión Europea satisface cada uno de los requerimientos de cada uno de esos aspectos. Es evidentemente el bloque de mayor profundidad en su desarrollo como tal, en su desarrollo como bloque, ¿sí? Ahora, si miramos el cuadro, nos vamos a encontrar, bueno, con que Estados Unidos es la primera economía del mundo, tiene un PBI en billones de dólares al 2018 de 20,54 billones, y eso implica una participación en 23,92% del PBI mundial. Después viene,
Bueno, viene China en segundo lugar, 13,61 billones de PBI y 15,84 de participación en el PBI mundial. Y después viene Japón, ya mucho más lejos, 4,97 billones de dólares de PBI y 5,79% de participación en el PBI mundial. Y ya después vienen Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, la India, Italia, Brasil, Rusia y España. Y esas son las 11 principales economías del mundo. ¿Sí? Ahora, dijimos que la Unión Europea sí constituye un bloque, con lo cual si lo miramos como un bloque, este es un cuadro del 2018, Gran Bretaña estaba en pleno proceso de Brexit, ya cumplió, ya salió definitivamente de la Unión Europea, por eso el bloque calcula con Gran Bretaña y sin Gran Bretaña. Con Gran Bretaña la Unión Europea tiene 18,77 billones de dólares de PBI y sin Gran Bretaña 15,91. Con lo cual, con o sin Gran Bretaña, la Unión Europea desplazaría a China del segundo lugar como conglomerado económico. ¿Sí? Esto es lo primero que podemos ver de esto. Lo segundo que tenemos que considerar cuando miramos este cuadro es que los 4 primeros países, Estados Unidos, China, Japón y Alemania, en ese orden, juntos representan el 50,14% del PBI mundial. ¿Mm? Y si les sumamos los otros 7 para llegar a las 11 principales economías del mundo, llegamos al 68,04% del PBI mundial, sobre 11 países sobre 182. ¿Mm? Claro que también suman, pensemos que está China y está la India, ¿no? O sea, todos estos países en general son de alta población, pero ya solo que esté China o la India es un montón, suman el 58,94% de la población total. O sea, hay una gran concentración tanto poblacional como económica, ¿sí? Eh, Luego hay que tener en cuenta la incidencia de cada país en bloques económicos, ¿sí? Vamos a volver sobre esto más adelante, pero lo dejamos planteado y por eso es que consideramos a la Unión Europea y decimos, bueno, en su conjunto, siendo que es un bloque económico y político de mucha profundidad, de mucho desarrollo como bloque, digo, no del desarrollo individual de cada uno de los países miembros, eh, desplazarían a China al tercer lugar en como importancia económica. Ahora bien, ¿cómo definimos esos bloques económicos? Bueno, los procesos de integración económica, que son procesos esencialmente, y se definen que son, en definitiva, la unión de 2 o más países para lograr conformar un bloque con dimensiones más adecuadas a sus intereses, básicamente más adecuadas en términos de su capacidad de negociación, ¿no? O sea, bloques más grandes implican mayor capacidad de negociación. Pero ¿cómo se conforma ese proceso de bloques? Bueno, es un proceso, todo proceso tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas que conforman ese proceso de integración? Bueno, se basan en 3 elementos. El desarme arancelario interno, es decir, la existencia o no de aranceles para el comercio entre los países del bloque, el arancel externo común o tarifa exterior común, que tiene que ver con el hecho de que todos los países del bloque perciban los mismos aranceles aduaneros en las operaciones de comercio exterior con terceros países, ¿sí? Que todos los países miembros cobren los mismos aranceles de aduana para operaciones con terceros países. Y la coordinación de políticas macroeconómicas que implica acordar, por ejemplo, la política de transporte, la política de energía, la política de ingresos, el régimen del mercado laboral, la regulación del mercado laboral, el presupuesto, el porcentaje de déficit del presupuesto aceptado, la evolución del tipo de cambio, la evolución del endeudamiento, la política tributaria, ¿sí?
acordar distintos elementos macroeconómicos implican la coordinación de políticas macroeconómicas. Con lo cual, en todos estos casos, tanto en el desarme arancelario interno, mucho más aún con el arancel externo común y mucho más aún todavía con la coordinación de políticas macroeconómicas, implican siempre una cesión de soberanía de cada país en favor del conjunto, porque los países los países que forman parte de estos bloques, aceptan que algunas de estas decisiones sean tomadas por el conjunto y no individualmente, es decir, aceptan renunciar a sus potestades políticas sobre alguna de estas cuestiones. Bien, en función de estos tres elementos se definen las distintas etapas de un proceso de integración. La primera es un sistema de preferencias arancelarias, en donde, o aduaneras, algunos le dicen preferencias arancelarias, otros le dicen preferencias aduaneras, en donde lo que se acuerda es la reducción de aranceles internos dentro del bloque, no es la eliminación total, estamos a mitad de camino, y bueno, es un sistema de preferencias arancelarias o sistema de preferencias aduaneras que implica la reducción de los aranceles intracomunidad, intrabloque para el comercio entre los países miembros. La siguiente etapa es la zona de libre comercio. En la zona de libre comercio, los productos, los bienes y servicios circulan libremente de un país a otro sin ningún arancel que grave ese comercio, ¿sí? Es decir, el desarme arancelario interno es total. No hay aranceles para el comercio entre los distintos países que integran el bloque económico. Cuando se está en esta etapa del proceso de integración, se dice que se está en una zona de libre comercio. La siguiente etapa es la unión aduanera. ¿Y por qué se va a la siguiente etapa en muchos casos? Bueno, ¿qué pasa cuando hay zona de libre comercio, pero no hay arancel externo común? Bueno, supongamos que el Mercosur es una unión aduanera, es decir, tiene arancel externo común, pero supongamos que no lo tuviera, que el Mercosur fuera una zona de libre comercio. El NAFTA, la Asociación de Libre Comercio de Norteamérica, integrada por Canadá, Estados Unidos y México, es como dice su nombre, es una zona de libre comercio, no es una unión aduanera. Pero bueno, supongámoslo en Argentina, en el Mercosur, para que quede más cerca y verlo más fácilmente. Supongamos que Sudáfrica quiere colocar un producto en la Argentina, pero el arancel externo común que le cobra Brasil es menor que el que le cobra Argentina. Bueno, entonces ingresa el producto por un puerto brasileño y luego circula libremente de Brasil a la Argentina. Eso se llama triangulación y cuando esto se presenta y se considera poco conveniente, la forma de resolverlo es con un arancel externo común, es decir, que tanto Brasil como Argentina cobren los mismos aranceles para sus operaciones de comercio exterior con Sudáfrica. Y eso hace que la siguiente etapa sea la de la unión aduanera, donde además del desarme arancelario interno, tenemos el arancel externo común. Eso es el Mercosur. Así como el NAFTA es una zona de libre comercio, el Mercosur es una unión aduanera. Bien, pero supongamos que se quiere avanzar en el proceso de integración y se quiere incorporar la coordinación de políticas macroeconómicas y entonces los países acuerdan una política agraria, una política industrial, una política de la energía, una política del transporte, una política tributaria, hacen acuerdos sobre el régimen laboral o sobre el presupuesto y el déficit aceptable del presupuesto, los niveles de endeudamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que hace al marco general de la economía, cuando los países acuerdan eso, es decir, llegan a una coordinación de políticas macroeconómicas, ¿qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Que es una unión económica. Cuando yo, además del desarme arancelario interno, además del arancel externo común, además de eso, tengo una coordinación de políticas macroeconómicas, estoy en presencia de una unión económica. Europa ha avanzado un poquito más, ha llegado al nivel de unión política, si bien no lograron, lo intentaron hace unos años, pero no lograron porque hubo diferencias entre los países, no lograron darse una constitución europea, sí lo intentaron, pero pueden considerarse una unión política en tanto y en cuanto tienen un parlamento comunitario que funciona, que no es solo para cobrar viáticos como el de Latinoamérica, como el del Mercosur, pero funciona efectivamente
asiento en Estrasburgo, que es la principal ciudad de la región de Alsacia-Lorena, una región históricamente disputada entre Alemania y Francia, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó bajo dominio francés, aunque su población es mayoritariamente germanoparlante. Pero bueno, ahí está el Parlamento, en Bruselas está, le dicen, la sede de las CONES, que sería la especie de poder ejecutivo de la Unión Europea, y el Poder Judicial está en La Haya. Es decir, hay una unión política en la Unión Europea, aparte de ser una unión económica. Bien, estas son las etapas de un proceso de integración. Y como vamos a ver más adelante, tiene que ver, es importante el peso que algunas de estas economías tienen en los bloques de integración de los que participan, ¿sí? Pero volviendo a los datos por país, otra cuestión para entender la potencia económica de un país está referida a su calidad de vida, para lo cual se consideran dos conceptos, ¿no? El PBI por habitante o per cápita, que muestra el acceso promedio a bienes y servicios por país, y el índice de Gini, que muestra, de manera imperfecta, pero muestra la forma en que se distribuye el ingreso en cada uno de los países, en donde el índice que en la última parte, en la unidad 4, vamos a ver cómo se calcula, pero les adelanto que mientras más bajo es el índice de Gini, más igualitario es el país, ¿sí? Entonces, cuando miramos estos datos, vemos que de estos 11 países, que son los de mayor Producto Bruto, vemos que el de mayor Producto Bruto por habitante es Estados Unidos, con más de $62.000, y un índice de Gini de 41,40, que es alto. Se considera que un país es, digamos, tiene un igualitarismo aceptable cuando tiene un índice de 36 para abajo. Estados Unidos tiene un índice alto, que es incluso una excepción, porque vamos a ver que en general, no solo en estos 11 países, sino que vamos a ver otros ejemplos, en general los países más ricos, los países de mayor renta por habitante, son los más igualitarios, ¿sí? En general, esto es algo que se confirma. Mientras los países desarrollados son más igualitarios, los países subdesarrollados son menos igualitarios. Si seguimos viendo, aparte de Estados Unidos, bueno, vemos en el cuadro que está en la página 3, después vemos a China con $9.770 y 38,50 de índice Gini, Rusia con 11.288 y 37,50 de Gini, la India con 2010, muy bajo, PBI por habitante, y 37,80 de Gini, y Brasil y Sudáfrica con 8.920 Brasil y 6.374 Sudáfrica de PBI por habitante, o sea, más alto que el de la India, por ejemplo, pero con unos índices de Gini horribles, ¿no? 53,90 Brasil y 63 Sudáfrica. Piensen ustedes que se considera que un país es igualitario de 36 para abajo. Por otro lado, mirando estos 5 países que constituyen BRICS, todos ellos, el que tiene más alto PBI por cápita es Rusia, con 11.288, pero hay que aclarar que se entiende que cualquier país que tenga menos de $12.000 per cápita es subdesarrollado. Con lo cual, en términos de lo que se considera habitualmente, estos 5 países son subdesarrollados. Ejercen peso por su Producto Bruto Total, que es consecuencia no tanto de la renta per cápita, sino de su volumen en tamaño, en geográfico y en población. Y eso hace que tengan un PBI muy grande. Pero si uno lo divide por los habitantes, estos cinco países, China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, son países subdesarrollados, ¿sí? Y con pésimos índices de Gini. Después tenemos a Japón con $39.290 per cápita y 32,90. Ahí te aparece uno con un buen índice de Gini. Y después tenemos a los europeos, Alemania con $47.000, Reino Unido con $42.000, Francia con $41.000, Italia con $34.000 y España con $30.000 y pico de dólares per cápita, pero todos ellos
con un índice de Gini aceptable e igualitario, ¿no? O sea, Alemania 31,90, Francia 31,60, es el más igualitario de todos estos, Italia 35,90, España 34,70 y Gran Bretaña 34,80, o sea, todos por debajo del 36. Todos son países altamente igualitarios, ¿sí? Pero fíjense ustedes, ¿no? O sea, con la excepción de Estados Unidos, que la vamos a seguir remarcando porque vamos a ver casos de otros países y nuevamente vamos a entender que Estados Unidos es la excepción. En general son los países desarrollados, es decir, los que tienen más de $12.000 al año de renta per cápita, los que tienen un índice de Gini considerado aceptable, que dijimos es de 36 puntos para abajo, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta también es que los BRICS, que no son un bloque, tienen en su conjunto, representan el 23% del PBI mundial, o sea, pero tienen el 41% de la población mundial. Es decir, su peso está dado por el volumen dado por la población. 41% de la población y 23% de PBI. ¿Sí? Bien, si seguimos, nos vamos a encontrar además en la página 4 con un cuadro que muestra a otros países de alto PBI per cápita. Suiza, $82.796 per cápita, ¿no? O sea, un país aburridísimo, muy aburrido, que están llenos de plata y que tienen un índice de Gini 32,70, por debajo de 36, ¿no? Todo eso colabora en su aburrimiento. Noruega, $81.000 con 27,40 de Gini. Islandia, $73.000 con 26,80 de Gini. Singapur, $64.000, no hay datos sobre el Gini. Bueno, y si van viendo el resto del cuadro, son todos países con muy alto PBI per cápita. El más bajo es Corea del Sur, con 31.000. Piensen que un país es desarrollado con $12.000 per cápita. El que tiene menos de todos estos es Corea del Sur y tiene 31.362. ¿Sí? Y de todos estos, bueno, hay tres que no tienen datos, que son Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda. Sin embargo, sabemos por lo menos que son países bastante igualitarios. Nueva Zelanda fundamentalmente es un ejemplo de igualitarismo. Y el único que supera los 36 puntos es Israel, con $41.715 per cápita. Es el único que está por encima de los 36 puntos. Con lo cual, esto viene a reafirmar que en general son los países más desarrollados, los países de más renta per cápita, los más igualitarios. ¿Sí? Y estos son países con rentas per cápita muy altas que no tienen un Producto Bruto Total alto porque tienen escasa población en relación con los que vimos al principio. ¿Sí? Bien, esto es un poco lo que nos presenta la situación si miramos el PBI y la población de los principales países. Ahora, lo segundo que tenemos que mirar es la participación de los países en los bloques económicos que integran, ¿no? O sea, Estados Unidos, por ejemplo, lidera el NAFTA, la zona de libre comercio integrada por Estados Unidos, Canadá y México. El tándem Alemania-Francia lidera la Unión Europea, y eso un poco tiene que ver con la salida de Gran Bretaña, que se veía de alguna forma dominada por las decisiones que tomaran Alemania y Francia. Brasil, evidentemente, más allá de la participación de Argentina, es el país más importante del Mercosur y con mucho peso en las decisiones que se toman en el Mercosur. Rusia lo mismo en un bloque que se llama Comunidad de Estados Independientes, que reúne a algunos ex estados de la Unión Soviética, pero que tiene más un carácter vinculado a lo político, a lo geoestratégico y a la defensa, al tema militar, que otra cuestión, porque algunos países
de la ex Unión Soviética, se han, digamos, después de la disolución de la Unión Soviética, se volcaron, al igual que la mayoría de los países de Europa Oriental, hacia una unidad con Europa Occidental y con el mundo capitalista. Y el caso de China, que no constituye, China es un bloque en sí mismo, no tiene, no forma parte de bloques económicos, sino que ella misma es por volumen es un bloque en sí mismo. ¿Sí? Bien, la cuestión es que hay también en la página 5 un gráfico bastante interesante, donde por ejemplo se ve que China no está del mismo color que ningún otro país, o sea, no forma parte de ningún bloque, ¿no? Está el NAFTA, está el Mercosur, está la Unión Europea, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Independientes en el norte de Europa y Asia, los acuerdos de la India con algunos países vecinos o del sudeste asiático, ¿sí? Pero China no, China no. Bien, repasemos, como dijimos, Estados Unidos lidera el NAFTA, que es la zona de libre comercio de Norteamérica, Alemania y Francia lideran la Unión Europea, Rusia lidera la comunidad de estados independientes, pero que tiene más un cariz político y militar y vinculado a la defensa que otra cosa, y Brasil en el Mercosur. Y China, que es evidentemente una potencia, sin duda, una potencia mundial en términos económicos, tiene en general firmados acuerdos de tipo bilateral, es decir, no negocia con bloques económicos, hace acuerdos bilaterales, lo cual es una ventaja para China y una desventaja para el que negocia con China, ¿no? O sea, en general, digo, si uno va a negociar con uno muy grande, es mejor ir en patota, ¿no? O sea, ir dentro como miembro de un bloque que en forma solitaria, digamos. Y China ejerce esa política, o sea, no hace acuerdos con otros bloques económicos, sino que hace acuerdos bilaterales, país por país. China sí integra a APEC, pero APEC es un foro de cooperación económica Asia-Pacífico, como era la LALC o la LADI en Sudamérica, que integraban los países de Sudamérica más México, sin las Guyanas. Y son foros de cooperación económica, o sea, te puedo dar una mano, te la doy, pero no constituye un acuerdo, no constituye un bloque económico, no constituye un bloque comercial, no hay reglas de juego. No, si te puedo dar una mano, te la doy y listo, eso es todo, eso es buena vecindad, no más que eso. ¿Sí? Y después estaba que está detenido, que el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que era un acuerdo comercial que se estaba negociando entre Estados Unidos y con países del Pacífico sin China, porque APEC también está integrada, APEC está integrada por China también, China, Estados Unidos y países con costa del Pacífico, tanto del lado asiático, con, bueno, China, Corea, Japón, o los países del sudeste asiático, o Australia, o sea, con costa del Pacífico de aquel lado, como los países con costa del Pacífico, digamos, del lado americano, y ahí está Estados Unidos, está Colombia, Perú, Chile. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que Trump, ya lo hemos mencionado, así como llevó adelante algunas políticas que incentivaron la expansión económica, fronteras adentro de Estados Unidos y implicaron mejoras en su economía, en términos de política internacional, lo que Trump hizo fue retirar a Estados Unidos de un montón de acuerdos internacionales, con lo cual le hizo abandonar cierta posición de liderazgo y eso fue lo que frustró Trans-Pacific Partnership, este acuerdo transpacífico que se estaba gestando, lo cual no fue una buena noticia sobre todo para los países de Asia que estaban gestando ese acuerdo. Japón, Corea del Sur, los del sudeste asiático, fundamentalmente por la presencia expansiva y amenazante de China y los conflictos que están surgiendo, sobre todo en el mar del sur de China. ¿Sí? Pero bueno, Trump tuvo, así como tuvo esos logros en términos de política económica, en términos de política internacional, realmente fue un gobierno bastante decepcionante, ¿no? Biden parece estar queriendo remontar esa cuesta y lo hace a caballo de
diferenciar entre países democráticos y autocráticos. ¿Y por qué? Porque poner el dedo en esa llaga implica poner el dedo en la llaga de los principales adversarios geoestratégicos de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los principales adversarios geoestratégicos de Estados Unidos? Bueno, China, Rusia, Irán, ¿sí? Y ciertamente ninguno de esos países puede calificarse de ser democrático o republicano, ¿sí? Así que Biden, haciendo hincapié en eso, pareciera que quisiera recolocar a Estados Unidos en una cierta posición a nivel internacional, después de que Trump abandonara esas posiciones, ¿sí? Bien, ya hablamos de los países, de sus productos brutos, de sus poblaciones, de su distribución del ingreso. Hablamos también de su posición dentro de los bloques comerciales o económicos que integran. Bueno, tenemos que hablar ahora de la configuración de los desequilibrios comerciales entre esos países, ¿sí? Ya dijimos en clases anteriores que el comercio internacional se establece fundamentalmente en el triángulo que constituyen Estados Unidos, la Unión Europea y China, ¿sí? Que representan China, la Unión Europea y el NAFTA, más que Estados Unidos, el 63,85% del PBI mundial y el 45% del comercio total del mundo, ¿sí? Y la característica principal de este triángulo comercial es que el déficit total de Estados Unidos equivale al superávit de la Unión Europea y de China. El déficit comercial de uno equivale a la suma de los superávit comerciales de la Unión Europea y de China, ¿sí? Dijimos también, esto implica que la economía más grande del mundo aparece como el principal país deficitario desde el punto de vista comercial, mientras que China y la Unión Europea aparecen como superavitarios en este triángulo comercial, ¿sí? Ahí en la página 6 del apunte, bueno, se ve la evolución de la balanza comercial en porcentaje del PBI de estos 11 países que habíamos mencionado al principio, en 1980 y en 2018. Se puede ver el crecimiento del déficit comercial de Estados Unidos a partir de la irrupción de China, sobre todo a finales del siglo pasado, desde finales del siglo pasado. La reversión justamente del resultado comercial de China, el incremento fenomenal del superávit de Rusia, sobre todo porque Rusia en los últimos 20 años se ha transformado en una gran potencia exportadora de hidrocarburos, la reversión también del resultado en Brasil, la caída del resultado en Sudáfrica, la reversión del resultado de Alemania, conformándose como una potencia económica, ¿sí? Esos son los números que podemos ver así a simple vista. Y volviendo a la situación de Estados Unidos y China, esto tiene que ver con el proceso de globalización productiva, ¿sí? Eh, es en los 90 cuando se produce el gran aumento del déficit de Estados Unidos para con China y el gran aumento del superávit chino, ¿no? Y, y esto se explica justamente por la globalización productiva. Recuerden ustedes que cuando hablamos de ese tema, dijimos que la producción se fraccionaba y se deslocalizaba, de tal forma que distintas etapas del proceso productivo de los bienes complejos se realizaban en distintos países. Dijimos también que los Estados Unidos, Japón, Alemania, llevaban sus industrias a China para obtener mejores beneficios como producto del bajo costo de la mano de obra china, ¿no? Esto es lo que produce que China se vuelva un gran exportador hacia Estados Unidos, ¿no? Porque lo mismo pasó con la industria automotriz norteamericana, ¿no? Que también es un proceso complejo, las autopartes se van
fabricando en distintos lugares y finalmente en algún lugar se ensamblan y en general los automotores que van a nutrir el mercado norteamericano se ensamblan en México. Hace unos años se mostraban documentales sobre el tremendo descenso en nivel de vida en Detroit. Detroit es la capital de la industria automotriz norteamericana, como producto de que los ensambles de las automotrices se habían mudado a México para aprovechar el menor costo laboral. En ese sentido, y lo comentábamos, Trump renegocia el NAFTA y dentro de la renegociación del NAFTA está la imposición a México de que cumpla con las mismas medidas de seguridad e higiene industrial, de protección laboral o de protección medioambiental o tratamiento de desechos, etcétera, etcétera, que se aplican fronteras adentro de Estados Unidos. Es decir, al exigirle a México que tenga los mismos estándares en estos temas que las industrias fronteras adentro de Estados Unidos, bueno, encarece la producción mexicana, ¿no? Y deja la puerta abierta y lista para que empresas norteamericanas vuelvan a instalarse en suelo norteamericano. Mientras tanto, este fenomenal déficit que decíamos fundamentalmente más que de México, de China, que tiene Estados Unidos para con China, se fue incrementando, llegó a su máximo en 2007, que llegó a 7,44 del PBI chino, o sea, fenomenal superávit, y después vino la crisis del 2008 y ahí el gobierno norteamericano entendió que para resistir las tormentas que implicaban las recurrentes crisis económicas mundiales, como producto de lo que vimos en las primeras clases, debía tener un Estado más sólido, y ese Estado más sólido lo iba a tener si disminuía su monumental déficit comercial con China. Entonces empieza, después de la crisis del 2008, muy tibiamente, se acelera un poco en 2013, hasta que en 2015 llega Trump. Trump lo hace a lo Trump, brutalmente, declara una guerra comercial directamente con China, y así es como se viene ya desde la época de Obama, pero con mayor ímpetu desde la época de Trump, reduciendo el déficit comercial de Estados Unidos para con China. Y esto tiene repercusión incluso en China, ¿no? O sea, China hace unos años ya anunció que iba a volcar sus esfuerzos de desarrollo, no tanto en una producción destinada a la exportación, sino dándole mayor participación al consumo interno en la definición del nivel de actividad de su economía. Y por otro lado, China también... Profe, no se le escucha muy bien. ¿Qué es lo que no escuchaste? ¿Hasta dónde escuchaste bien? No, yo en lo particular escuché bien, pero se le cortaba, se escuchaba como con un acople, un ruido raro. Acoplado, pero se Bueno, escuchaba. Acoplado, pero se escuchaba. se escuchaba. Bueno, entonces sigo por donde estaba. Les decía, eh, se mudan las empresas a China, ¿no? Esto presenta una paradoja, que es que el déficit comercial de Estados Unidos con China está en parte causado por la exportación hacia Estados Unidos de productos fabricados en China por empresas de origen norteamericano. Por eso es que estas políticas que llevaba adelante Trump le caían muy bien a los asalariados de Estados Unidos, pero no tan bien a los empresarios de Estados Unidos, porque sabían que si seguían fabricando en China, sus ganancias eran importantes. Así fue como en 2007, les dije, se llegó al 7,44 de superávit como porcentaje del PBI de superávit chino, y desde entonces, después de la crisis del 2008 de las hipotecas subprime, esto empezó a bajar, primero muy tibiamente, en 2013, a partir de 2013 con más fuerza, y a partir de 2015 con la brutalidad que caracterizó al gobierno de Trump, que, por ejemplo, declaró una guerra comercial a China, en donde se empiezan a mezclar cosas, ¿no? No solo es la cuestión del déficit comercial de Estados Unidos con China, sino que también empiezan a aparecer en el contexto de una China cuestionadora del
del poderío norteamericano, de su supremacía, empieza a haber otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la carrera tecnológica y los cuestionamientos de Estados Unidos a los desarrollos de tecnología 5G para Internet, para telefonía y para telefonía celular de China, ¿sí? Ahí pueden ver en la página 7 un planiferio muy interesante con los flujos comerciales. Claramente se observa que las flechas más gruesas están en los flujos comerciales entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y China y Europa, ¿sí? De todas esas, el resto de las flechitas que van señalando el flujo comercial, verán que la única que tiene algo de grosor fuera de estas es la de países del Golfo hacia China, y esto nos señala que China es un gran importador de hidrocarburos. Ese es quizás el punto más débil que puede tener China hacia futuro, que es un gran importador de hidrocarburos, un gran importador de petróleo y de gas, ¿sí? Y como les decía, estos cambios, sobre todo a partir de la reducción de su déficit comercial de Estados Unidos para con China, va generando es que China ya hace rato que avisó que sus esfuerzos de desarrollo iban a empezar a volcarse en función del consumo interno y no tanto de la exportación. Sabedores los chinos de que sus exportaciones a Estados Unidos estaban en jaque por esta cuestión, ¿sí? Por otro lado, otra cuestión que tiene que ver con esto es que China empieza a desarrollar dos iniciativas, el nuevo Camino de la Seda y el Collar de Perlas, que tienen que ver, a los cuales nos vamos a referir en la próxima clase, y que tienen que ver con esta visión de China de desarrollo interno, sobre todo la Ruta de la Seda tiene que ver con el desarrollo del centro de China. China es un país altamente desarrollado en la costa, pero muy subdesarrollado hacia el interior, y bueno, la Ruta de la Seda tiende a buscar que se desarrolle el interior y además tiende a favorecer, junto con el Collar de Perlas, el comercio, no tanto mirando hacia el este. El comercio internacional chino estaba fundamentalmente mirando hacia el este, o sea, cruzando el Pacífico para llegar a la costa oeste norteamericana, sino ahora se empieza a dirigir esos esfuerzos de mirada hacia el oeste de China, y al oeste de China está Europa, ¿sí? Bien. Hecha esta presentación, digamos, nos queda definir o recapitular algunas leyes de la economía internacional que son de cumplimiento inexorable a lo largo del tiempo. Es decir, un país puede ocultarlas, negarlas, tratar de alguna forma de reprimirlas o de regularlas desde las políticas públicas, y esto puede por ahí funcionar en un breve lapso, pero tarde o temprano estas leyes de la economía se cumplen. O sea, te guste o no, tarde o temprano se cumplen. Y esto se ha ido verificando a lo largo de la historia, y eso es lo que vamos a mencionar ahora, ¿no? Así, en primer término, si existen diferencias en el costo de los factores productivos entre países que pueden acceder a la misma tecnología, a la larga la producción se traslada hacia el país con menores costos, convirtiendo a dichos países en exportadores y a los países más caros en importadores, ¿no? O sea, si el costo de producción en un país es menor que en otro y yo puedo producir en las mismas condiciones tecnológicas, al final de esta enumeración vamos a definir qué son condiciones tecnológicas, pero quédense con esto: si yo puedo producir con las mismas condiciones tecnológicas en un país con menor costo que en otro, la producción se traslada al país de menor costo. Esto es una verdad de perogrullo, ¿sí? Y de tal forma que el país de menos costo se convierte en exportador de ese producto y el de más costo en importador de ese producto. En segundo término, cuando se produce un traslado de la producción hacia el país más barato, ¿no?, lo que acabamos de mencionar, los factores productivos abundantes en el país más barato suben de precio y los factores productivos más caros del país que perdió la producción bajan de precio. Es decir,
Si yo traslado producción de Estados Unidos o de Alemania a China, que es lo que ha pasado, para producir productos que van a abastecer los mercados de Alemania y Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que el salario de los asalariados de Estados Unidos y Alemania va a tender a bajar y el salario de los chinos va a tender a subir. En tercer lugar, cuando existen estos diferenciales entre países que tienen la capacidad de asimilar la misma tecnología, los flujos comerciales cambian de dirección, que es lo que vimos recién. De aplicarse políticas proteccionistas y existir cercanía geográfica, entonces comienzan las presiones migratorias. O sea, cuando el traslado del proceso productivo pasa de un país a otro y son vecinos, bueno, hay presiones migratorias. Cuarto, si existen diferencias de remuneración a los factores entre países vecinos, pero no se puede asimilar la misma tecnología productiva, también se desatan presiones migratorias desde el país con menor nivel de vida hacia el país que está mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay diferenciales en la remuneración de los países y hay uno de los dos países que estamos considerando no puede asimilar la misma tecnología productiva, es decir, no puede convertirse en productor de ese proceso, bueno, la gente tiende a migrar del país que está peor al país que está mejor. Vamos a ver más adelante los flujos migratorios y vamos a ver hacia dónde migra la gente. Un gran pensador, un sociólogo inglés de mitad del siglo pasado, acuñó que un tipo con unas frases muy lindas, y una de ellas dice que la gente vota con los pies. Es decir, cuando la gente... Migrar es una porquería, es un problema, ¿no? Porque uno deja familia, deja amigos, deja cultura, deja hasta idioma, puede llegar a dejar. Entonces, migrar es un problema. Entonces, uno se debe preguntar, ¿y cuando la gente migra, por qué migra? ¿Y hacia dónde migra? ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, es porque está votando con los pies. Está diciendo, acá no tengo futuro, me voy a otro lado donde puedo estar mejor. Esas son las presiones migratorias y vamos a ver en próxima clase cómo son los flujos migratorios. En quinto lugar, con las reconfiguraciones comerciales que surgen de los diferenciales de costo, los factores productivos entre países que pueden asimilar la misma tecnología, también se produce un diferencial en las tasas de crecimiento. Es decir, como los procesos productivos se van del país más caro al país más barato, el país más barato empieza a fabricar más y entonces su economía empieza a crecer más rápido. Los países que reciben el proceso productivo empiezan a crecer más rápido que los países que trasladan la producción. Este fenómeno se da también porque existen diferenciales de productividad en el uso de los factores productivos que conducen a lo que Robert Solow denominó la teoría de la convergencia, en la cual los países menos desarrollados debían crecer más rápido que los países desarrollados. Es decir, si el proceso productivo se traslada de Estados Unidos a China, lo que va a pasar es que va a tender a descender el valor de la mano de obra en Estados Unidos, va a tender a subir el valor de la mano de obra en China, va a crecer más rápido China que Estados Unidos, hasta que converjan. Esto es lo que dice Solow. ¿Y qué es la convergencia? Bueno, cuando llegan a niveles de desarrollo, de renta per cápita, más o menos parecidos, y entonces ahí se estabilizan. Mientras eso ocurre, el diferencial de crecimiento es importante, así como el diferencial de lo que se paga por la mano de obra. Vamos a ver que en este periodo que estamos analizando, Estados Unidos, su crecimiento ha sido siempre por debajo de la media mundial, y el crecimiento de China siempre ha sido por encima de la media mundial. Y esto va a seguir siendo así hasta que se produzca cierta convergencia en cuanto al nivel de desarrollo y de remuneración entre China y Estados Unidos. Sexto punto y final, en consecuencia, si los países con menor costo de los factores productivos no están en condiciones de asimilar tecnologías, nunca van a lograr una convergencia con los países más desarrollados. Y si tienen abundancia de materias primas, se convertirán en economías extractivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si un país con menor costo en los factores productivos no está en condiciones de asimilar la tecnología, el proceso productivo no se va a mudar ahí. Y ese país, en caso de contar con recursos naturales, va a tener una economía extractiva y nada más.
Ahora bien, ¿qué es asimilar la tecnología? ¿Es solamente tener más o menos máquinas herramientas, más o menos robots? No, asimilar tecnología implica muchas cosas. Implica eh, también que las condiciones económicas y políticas de los países se repliquen. Es decir, puedo tener mano de obra más barata, pero si no tengo condiciones que estimulen que los procesos productivos se muden al país de mano de obra más barata, los procesos productivos no se van a mudar al país de mano de obra más barata. Con lo cual, la cuestión de la asimilación de capacidades tecnológicas tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el ambiente socioeconómico general, tiene que ver con las cuestiones institucionales y tiene que ver también con los niveles educativos de la población. Bien. Las tensiones entre los países se explican por estas leyes que mencionamos recién, ¿no? De tal forma que a partir de los 90, cuando empieza la globalización productiva, con el fraccionamiento de la producción y la deslocalización, para aprovechar los diferenciales de costos de los factores productivos, para aprovechar las economías de escala, la eficiencia por especialización, es cuando se producen estas mudanzas de procesos productivos hacia China, ¿no? Esto va a reducir el nivel de vida de los asalariados occidentales, las empresas van a ganar mucho más dinero porque van a tener menores costos de producción y es evidente que esto se aceleró por la caída del comunismo, por la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, ¿sí? Tal es así que en los 90 China y otros países del sudeste asiático comienzan a recibir una segunda oleada de inversiones. La primera oleada había sido un fenómeno regional impulsado por Japón durante la crisis de las 70. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, a fines de los 60, el mundo desarrollado llega al pleno empleo. Frente a esa situación, ¿qué hizo Estados Unidos o qué hizo Europa? Importaron mano de obra. Es decir, se produjo la hispanización de Estados Unidos por el ingreso a Estados Unidos de latinoamericanos y la islamización de Europa por el ingreso a Europa de ciudadanos de los países musulmanes de la costa africana sobre el mar Mediterráneo, ¿sí? Importaron mano de obra, ¿sí? Mano de obra que iba a hacer las tareas menos remuneradas que los locales no querían hacer, cosa que ha pasado durante mucho tiempo también en la Argentina con algunos ciudadanos de países limítrofes. Pero Japón hizo lo contrario, porque Japón, primero, es un país muy chiquito, no entra más nadie. Y segundo, es un país muy celoso de su cultura, con lo cual un país muy celoso de su cultura no es muy proclive a fomentar la inmigración, ¿sí? Porque justamente la inmigración implica crisol, implica mezcla y implica pérdida de algunos de esos factores culturales. Entonces lo que Japón hizo fue, en lugar de importar mano de obra como como Estados Unidos o Europa, lo que hizo Japón fue exportar industrias, las industrias manos de obra intensivas. Y entonces, ¿dónde las colocó? Y bueno, primero las colocó en Corea del Sur, en el sudeste asiático, y en la medida que esos países se fueron desarrollando y el costo de la mano de obra fue subiendo, y se llevó algunas de estas industrias a Vietnam y a China, y así fue como cada uno de estos países, a medida que iban recibiendo inversiones, iban desarrollándose e incrementando su propio costo de mano de obra, ¿sí? Así que esa fue la primera oleada en los 70, proveniente fundamentalmente de Japón, y en los 90 hay una segunda oleada mucho más grande, ya no es solo Japón, también es Alemania, también es Estados Unidos, y ahí está el origen de los desequilibrios en el comercio entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes recuerdan que si bien en Europa los momentos, originalmente, digo bien al principio, los momentos más dramáticos estaban en Italia,
el país con los primeros contagios relativamente masivos era en Alemania. Y yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero alemanes viajando a China hay muchos todo el tiempo porque hay muchas empresas alemanas establecidas en China, ¿sí? Bueno, esta es la cuestión, y así es como se empieza a producir el desequilibrio comercial entre Estados Unidos y China. Si miran el cuadro que está en la página 9, que muestra en la curva de más abajo las exportaciones de Estados Unidos y en la curva de más arriba las importaciones, ven cómo a partir de 1990, y sobre todo después de los 2000, crece exponencialmente las importaciones de Estados Unidos, ¿sí? Con la única caída que se ve en la curva, que es a partir por la crisis del 2008. 2008 hasta el 2009, que hace piso, y ahí vuelve a subir fuertemente. El cuadro está hasta 2011, muestra solo eso, pero si bien no lo tenemos en el cuadro, les podemos afirmar que en el 2013 empieza a achatarse la curva, y en el 2015 empieza un descenso como producto de las medidas del gobierno norteamericano que ya mencionamos, ¿sí? Bien. Como les decía, bueno, la economía de Estados Unidos de 1980 viene creciendo por debajo de la media, y la economía china viene creciendo por encima de la media, todo explicado dentro de esta teoría de la convergencia entre las economías norteamericana y China, ¿sí? Hay un cuadro a continuación sobre el crecimiento del PBI de los países y se ve el fenomenal crecimiento de China, ¿no? Básicamente a partir de los 90, por lo que acabo de mencionar. Como dijimos, este déficit comercial de Estados Unidos básicamente se ha financiado con dólares y con títulos del Tesoro, que son dos elementos, o sea, tanto dólares como títulos del Tesoro, que atesora el Banco Central de China, y que sirven como sus reservas, ¿sí? La reversión del ciclo de creciente déficit comercial de Estados Unidos con China ha llevado a China a volcarse más hacia el consumo. Fíjense ustedes ahí, o sea, se menciona, el superávit comercial de China con Estados Unidos era de 323 mil millones de dólares en 2018, pero en 2014 era de 476 mil, se había bajado bastante. Y en 2019 es 295 mil, o sea, viene bajando, ¿sí? Y esto, bueno, es mencionado por lo que dijimos recién, que esta promesa de Trump de la guerra comercial con China y de reducir el déficit, es lo que explica su triunfo electoral en 2015, ¿no? Es esa promesa, ¿sí? Luego, como dijimos, se han agregado otras cuestiones que van más allá de la cuestión comercial o de la cuestión de la recuperación de puestos de trabajo, como es el tema de las tensiones por la tecnología 5G, ¿sí? Otra cuestión que hay que mencionar es el tema de los hidrocarburos, ¿sí? ¿Qué pasó en la década del 70? En la década del 70 tuvimos dos crisis petroleras, la del 73 y la del 79. La del 73, por represalia de los países árabes a los países occidentales, dado que venían de perder varios conflictos armados con Israel. El último, antes de esa represalia, Israel es atacado simultáneamente de todos lados, desde el este por Siria, desde el sur por Jordania, desde el oeste por Egipto, y los vence a los tres juntos. Y los países árabes adujeron que esto ocurría porque Israel estaba
armado, o sea, su poderío militar era provisto por los países occidentales, y entonces como represalia hay un gran incremento del petróleo, la crisis del petróleo del 73. La crisis del petróleo del 79 por el ascenso al gobierno de Irán, de la revolución iraní, con el ayatollah Ruhollah Khomeini. Es decir, tanto lo primero como el segundo, como la revolución iraní, que fue el segundo caso, produjeron un gran aumento del precio del petróleo a nivel internacional. ¿Cuál fue la consecuencia de ese aumento del precio del petróleo? Bueno, se volvió rentable el petróleo extraído del lecho marino. O sea, se tenía la tecnología para extraer petróleo con las plataformas marinas, extraer petróleo del fondo del mar. Si bien se tenía la tecnología, era muy caro, y el precio del petróleo hacía que no fuera rentable esos procesos. Al aumentar el precio del petróleo, esos procesos se volvieron rentables. Entonces ya no teníamos solo petróleo, el petróleo, digamos, en estado natural extraído de tierra, sino también el petróleo convencional o en estado natural extraído del fondo del lecho marino. El petróleo sigue aumentando, no ya con crisis como esta, que significaron aumentos muy importantes, pero sigue aumentando. A medida que el petróleo fue aumentando, ¿qué pasó? Otra forma de extraer petróleo, que era más cara aún, se volvió rentable. ¿Y cuál fue? La del fracking, el shale oil, el shale gas, el petróleo obtenido por fracking o fraccionamiento de la piedra, con inyección de agua y componentes químicos a alta presión que rompen la piedra y liberan el petróleo y el gas, ¿no? Este petróleo no convencional recién se volvió rentable en los últimos años, porque es un proceso mucho más caro. Al volverse rentable se puede explotar, al poderse explotar, Estados Unidos, que es uno de los principales productores de petróleo del mundo, con mucha extracción de petróleo convencional en Texas y de petróleo de lecho marino en el Golfo de México, bueno, empezó a aplicar la técnica del fracking, y en 2019 por primera vez Estados Unidos llegó al autoabastecimiento petrolero, ¿sí? En contraposición tenemos a China, que no puede abastecerse, no tiene suficiente petróleo, y que demanda fuertemente el petróleo, sobre todo compra a Rusia y le compra a Irán petróleo, ¿sí? Y este comercio del petróleo, que está regulado por el dólar, bueno, ahí va a haber como vamos a ver más adelante en la próxima clase, ahí va a haber un temita que tiene que ver con, digamos, el desafío chino a Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué nos queda decir para finalizar? Bueno, en el caso de la Unión Europea, que también tiene superávit para con Estados Unidos y tiene déficit para con China, tiene la ventaja de que el comercio de la Unión Europea está mucho más diversificado, o sea, no depende exclusivamente del comercio con Estados Unidos o con China. Su comercio está muy diversificado y eso le da cierta fortaleza. Al interior de la Unión Europea, el gran superavitario es Alemania, y son más deficitarios los países del sur de Europa, ¿sí? Para terminar, una cuestión. Yo les dije que Alemania, Japón y Estados Unidos habían trasladado muchas fábricas a China. Y les dije también que la paradoja del déficit de Estados Unidos y Alemania para con China, tenía que ver con las exportaciones desde China hacia Alemania o desde China hacia Estados Unidos, que hacían empresas alemanas y norteamericanas radicadas en China, ¿sí? Y que por eso las políticas de Trump por ahí le caían más simpáticas a los trabajadores porque recuperaban puestos de trabajo, pero no le caían tan simpáticas a los empresarios porque les encarecían los costos laborales, ¿sí? ¿Qué pasó con Japón? ¿Por qué Japón no tiene este problema de déficit comercial con China? Porque los productos para consumo del mercado interno de Japón se fabrican en Japón. Las empresas japonesas instaladas en China fabrican para terceros mercados, no para Japón. Básicamente porque los japoneses sostienen que hay dos niveles de calidad,
uno para el consumo de los japoneses, para exportar a Europa o a Estados Unidos, y ellos sostienen que ese nivel de calidad solo se obtiene en Japón. Y que el nivel de calidad de la producción hecha en China es de menor calidad, y entonces esa producción se destina a exportarla desde China hacia otros países que no sean los principales países del mundo, ¿no? Entonces, los, no sé, productos fabricados en China por empresas japonesas vienen a la Argentina, no a Europa, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí no se da esa paradoja de el origen del déficit comercial, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, no ¿Hola? entendiendo. Profe. Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. Vamos a parar acá y vamos a seguir el sábado 11:30, es la próxima clase, y ahí seguimos, ¿sí? Perfecto, profe. Ok, profe, listo, profe. Bueno, profe. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.